Hola, ¿qué tal, chicos? Les habla el profesor Edebaldo. En esta ocasión vamos a empezar con el tema de transistor de unión bipolar. Bueno, pues adelante, ¿no? Hay que saber que el transistor es un dispositivo semiconductor que está formado por tres capas de material agrupadas en forma de sándwich. Cuando digo material me refiero a material semiconductor. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de transistor de unión bipolar, que son los transistores PNP y los transistores PNP. La diferencia entre estos dos tipos de transistores es la agrupación del material semiconductor. El material semiconductor identificado con la letra N se entiende o se debe de entender que es un material que está dopado negativamente, es decir, que tiene una carga de electrones. Y el- la capa de material P quiere decir que es un material que está dopado con protones, ¿sale? Recuerden que este material semiconductor, o bueno, en general los materiales semiconductores, pueden comportarse como aislantes o como conductores de acuerdo al campo eléctrico al que sean sometidos, ¿sale? Entonces aquí de manera gráfica les ilustro la manera en que se agrupan estas capas de material semiconductor para generar estos dos tipos de transistor. Los transistores de unión bipolar, o mejor conocidos como BJT, de tipo NPN y los tipo PNP, ¿sale? Bien, ahora, las terminales de los transistores de unión bipolar tienen una denominación que es emisor, base y colector. Aquí en esta figura que acabo de aparecer, podemos ver el símbolo esquemático del transistor, ¿sale? Vemos los tres pines, que es el emisor, la base y el colector. En este caso, este símbolo es un transistor PNP, este de aquí. Este es un transistor PNP. Y como tiene sus tres pines, a la hora de que esté funcionando, es decir, que a través de este circule corriente eléctrica, bueno, vamos a darle un nombre a esas corrientes. La corriente que entra por el emisor se le llama corriente de emisor, a la corriente que sale o que entra por la base se le llama corriente de base, y a la corriente que entra o sale por el colector se le llama corriente de colector. ¿Sale? Bien, entonces este símbolo, esta figura es de un transistor PNP. Vean que la P, que indica que la primera capa es positiva, por así decirlo, mejor dicho, las capas externas son positivas y la del medio es negativa, ¿no? Y en el transistor NPN las capas externas son negativas y la del centro es positiva. Bueno, a continuación veamos entonces el símbolo de un transistor NPN. En este caso vean que tenemos los mismos pines de colector, base y emisor, y también las corrientes de colector, base y emisor. Observen que el pin que tiene la flecha del símbolo corresponde al emisor. El pin opuesto a o que está del otro lado del emisor es el colector y el central siempre va a ser el emisor. ¿De acuerdo? Bien, hay que tener claro que esto es en la simbología, pues en la construcción física de los transistores no es una regla que forzosamente el pin central sea la base. Entonces habrá que consultar la hoja de datos técnicos para poder conocer cuál es la base, el colector y el emisor. Sin embargo, en la simbología, esta es la forma de nombrar los pines. Recuerden, el que tiene la flecha o el más próximo a la flecha es el emisor, el central es la base y el opuesto al emisor es el colector. ¿Sale? Ahora, estos nombres los reciben porque se entiende que por el pin colector es por donde ingresan la corriente, es por donde va a empezar a fluir la corriente, y el emisor es porque emite la salida del transistor, aunque no necesariamente la salida se lee así, dependiendo de cómo se conecte. ¿Sale? Y la base es el pin que va a controlar el comportamiento del transistor, ¿ok? Bueno, no por sí sola, sino en combinación con las otras dos terminales, con la de colector y con la de emisor. Bien, bueno, parámetros que son necesarios tener en cuenta a la hora de trabajar con transistores son los voltajes en sus terminales. Como tiene tres terminales, tanto el transistor tipo NPN como el PNP, vamos a encontrar tres valores de voltaje, por así decirlos, ¿no?
un voltaje colector-emisor que se va a medir entre el pin del colector y el emisor, en ese orden, ¿eh? Por eso es voltaje colector-emisor, se mide de colector a emisor. También podríamos indicarlo como voltaje emisor a colector. En esa situación, la medición de voltaje va a ser desde el emisor al colector. ¿A qué me refiero con la medición de voltaje? Bueno, consideren un multímetro con el que vamos a medir voltaje, ¿no? En este nombre de identificación del voltaje, por ejemplo aquí voltaje colector emisor, el positivo de la lectura se colocaría en el colector y la referencia, es decir, el negativo en el emisor. De esta manera estaríamos leyendo el voltaje colector emisor. Si queremos leer el voltaje emisor colector, ahora entonces el positivo del multímetro lo colocamos en el emisor y la referencia, es decir, el negativo en el colector. De esta manera leeríamos el voltaje emisor colector, ¿sale? Entonces, esa es digamos que la diferencia de los voltajes, que bueno, lo que cambiarían al cambiar el orden de los pines sería la polaridad del voltaje, ¿no? Pero bueno, para generalizar la medida o el nombre de los magnitudes de interés, serán voltaje colector-emisor, es decir, se mide el voltaje del colector al emisor, y luego también tenemos el voltaje base-emisor, en este caso se mediría el voltaje desde la base hasta el emisor, pero también se puede indicar voltaje emisor-base, y en este caso la lectura de voltaje sería el positivo del multímetro en el emisor y el negativo en la base. Y por último tendríamos la lectura de colector base, ¿no? Voltaje colector base. Entonces, no importa si el transistor es PNP o NPN, vamos a tener presentes estos tres voltajes. Además de las corrientes que podemos ilustrar acá, ¿no? La corriente de emisor, de colector y de base. Ahora bien, si bien este es el símbolo electrónico del transistor, también podemos encontrar este otro símbolo en el cual podemos ver que la diferencia es el círculo que encierra al transistor, a los elementos ya del transistor, ¿no? Y lo único que vemos fuera del círculo pues son los pines, el colector, base y emisor. Ya que sabemos que el transistor es un dispositivo de unión bipolar, hecho de material semiconductor, bueno, vamos a considerar cuál es su función, ¿no? Cómo funciona y con ello también a tomar en cuenta, pues, para qué se utiliza. Bien, hay que saber que el transistor, pensando en su comportamiento, hay que distinguir tres fases que se le llaman saturación, corte y activa. Y estas tres fases son regiones en el plano cartesiano que describe el comportamiento del transistor. En este plano cartesiano del comportamiento vamos a encontrar em, que el eje vertical va a ser la corriente que circula por el colector, es decir, que va a entrar al transistor o que va a salir. El chiste es que circula por el colector, ¿sale? Es el eje vertical y el eje horizontal sería el voltaje entre el colector y el emisor, ¿sale? Entonces, este plano cartesiano que se construye con estos dos parámetros del transistor los vamos a utilizar para distinguir las zonas de operación del transistor, que son saturación, corte y activa. Son esas tres zonas o tres regiones. Bien, para verlo, consideremos entonces el plano cartesiano, pero vamos a considerar el cuadrante positivo, ¿sale? Porque, bueno, es aquí donde se utiliza el transistor, en este cuadrante. Recordemos un poco al diodo, que bueno, teníamos el diodo rectificador, que también su funcionamiento era en el cuadrante positivo, y el diodo Zener, su funcionamiento era en el cuadrante negativo, ¿no? Pero bueno, nada más para recordar que estamos trabajando con cuadrantes, ¿no? Porque lo necesitamos para hacer la descripción del comportamiento de estos dispositivos. Pero bueno, entonces aquí ya les muestro la gráfica, bueno, un plano cartesiano en el que se relaciona la corriente de colector versus voltaje colector emisor, ¿sale? Y bueno, lo que vamos a ver es que por el colector del transistor va a fluir un valor de intensidad de corriente que va a ser una función de la corriente que fluye por la base. Ahora, en este plano de corriente de colector contra voltaje de colector emisor, la región de corte se refiere a aquella región para la cual el transistor se comporta como un circuito abierto, ¿sale? Entonces, en esta región el transistor se comporta como un circuito abierto.
Lo que ilustro aquí es que en esta región está muy por debajo o muy cerca de valores de corriente de colector cercanas a cero, ¿no? Porque están casi es una franja sobre el eje horizontal del voltaje colector emisor, ¿sale? Entonces, como la corriente que fluye por el colector es prácticamente cero, pues no hay flujo de corriente y por lo tanto el transistor está comportándose como un circuito abierto. Luego, la corriente de saturación es aquella para la cual perdón, no corriente de saturación, sino la región de saturación. La región de saturación es aquella para la cual el transistor se va a comportar como un circuito cerrado, como un conductor. Recordemos que los conductores tienen muy poca resistencia eléctrica y por lo tanto permiten un flujo elevado de corriente. Entonces es lo que vemos aquí. Por eso en este rectángulo de color gris translúcido, la región de saturación indica que para un valor de voltaje muy pequeño, la corriente que fluye en el colector va a ser muy elevada, ¿no? Esta característica pues sigue, es la que tiene un conductor, ¿sale? Para un voltaje muy pequeño no opone flujo de resistencia al flujo de corriente y por lo tanto la intensidad de corriente va a ser elevada. Y por último la región activa, que va a ser una región que está relativamente, por decirlo así, distanciada de los ejes. Y esta región se caracteriza porque en esta región el transistor amplifica la señal. ¿Qué señal? Bueno, la señal que amplifica es la corriente de base. Por la base va a ingresar una magnitud de corriente eléctrica y la salida de corriente sería el emisor, ¿sale? Sería el pin del emisor. Entonces, en la salida va a salir una corriente de emisor que va a ser proporcional a la corriente de base, pero va a estar amplificada, ¿sale? Entonces, esa magnitud de corriente amplificada ocurre cuando el transistor trabaja en esta región que se le llama región activa. Ahora, ¿cómo es la salida de corriente de emisor versus la entrada de corriente de base? Bueno, vamos a ver gráficas de comportamiento en este plano. Y veamos esta primera gráfica de corriente, ¿no? Supongamos que para una polarización de voltaje colector emisor, por la base inyectamos o tenemos un circuito al cual al haberlo diseñado, permitimos que la corriente de base, bueno, aquí pongo 0 microamperes, ¿no? O sea, microamperes, pero podrían ser picoamperes, ¿no? Quizás 50 picoamperes, 100 picoamperes, etcétera, ¿no? Al ser picoamperes, pues está por debajo de los 0 microamperes, ¿no? Entonces sería un voltaje de base muy pequeño. Como es tan pequeño esa corriente de base, como es tan pequeña esa corriente de base, vean cómo ahorita les explico esta curva en color naranja, pues qué es lo que representa, ¿no? Bueno, de una vez, ¿no? Esta curva representaría la intensidad de corriente de colector. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, cómo es la intensidad de corriente de colector indicada por esta curva color naranja cuando en la base le inyectamos una corriente de 0 microamperes, que no necesariamente indica la ausencia de corriente por la base, ¿no? Esto indicaría que la corriente que fluye por la base podría ser del orden de los picoamperes, ¿no? Entonces, al inyectar una corriente de base de 0 microamperes, pues la corriente en el colector es muy pequeña, el transistor estaría en corte, es decir, estaría abierto, como si no circulara corriente. Claro, podría circular por el colector, pero sería tan pequeña que no le permitiría energizar nada. Por lo tanto, no estaría en corte, ¿no? Pero bueno, para ir ligando más esos tres parámetros de voltaje colector emisor, corriente de colector y corriente de base, vamos a darle valores a los ejes para tener alguna referencia, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, observan que en el eje del colector las unidades de medida las estoy indicando como miliamperes y aquí en la base microamperes, ¿no? O sea, 1000 veces mayor, ¿no? Una, una, eh, una proporción de 1000 veces más, ¿sale? Bien, ahora vean que como para 0 microamperes estamos casi, bueno, digamos que aquí en la cuadrícula podemos decir que está a los 200, no, 200 microamperes en corriente de colector, ¿sale? Por la cuadrícula, ¿no? Pero eso es únicamente ilustrativa.
Ahora, ¿qué sucede si entonces al circuito que está energizando al transistor se modifica de manera que se pueda ingresar por la base otra corriente, digamos ahora 10 miliamperes? Bueno, esta curva, ahora aparece otra curva en la que se muestra ya cómo responde el transistor, ¿no? Para una corriente de base de 0 microamperes, en este caso, vemos que podríamos decir que el transistor estaría en la frontera entre el corte y la región activa. Ahora, siempre hay que evitar trabajar al transistor en las fronteras, porque no vamos a saber si, porque, bueno, como son dispositivos que también son sensibles a la temperatura, puede estar brincando en la frontera y no va a funcionar adecuadamente o ni siquiera va a pasar del corte a la activa, ¿no? Pero bueno, entonces, supongamos que le inyectamos ahora 10 microamperes. Fíjense que es microamperes, pues es un orden, es por 10 a la menos 6, ¿no? Bueno, con una intensidad de corriente de esa magnitud muy pequeña, vean que ya el transistor entraría a la región activa y la corriente en el colector pues ya supera el miliamper, un miliamper, ¿no? Y vean que, que aunque es en la región activa la curva de comportamiento de la corriente de colector es en unas regiones es una curva, digamos que en esta parte pues ya parece una línea recta, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando aumentamos la corriente de base, digamos a 20 microamperes? Pues bueno, aumenta la corriente de colector. Digamos que aquí de 10 microamperes a 20 microamperes aumentamos al doble y también la corriente de colector aumentó pues prácticamente al doble de la misma manera. Si seguimos aumentando la corriente de base, vamos a ver que la corriente de colector empieza a aumentar. Entonces vean que para corrientes de base muy pequeñas, cuando se trabaja el transistor en la región activa, la corriente en el colector pues es muy elevada en comparación de la corriente de base. Por este comportamiento se dice entonces que el transistor amplifica la señal de entrada, que va a ser la corriente de base, para tener una corriente de colector mucho mayor. ¿Ok? Y bueno, pues entonces esa sería la región activa. Vean que en la región activa, en la de saturación, en la de corte, hay características que describen los comportamientos y es lo que voy a colocar a continuación. Bien, primero que nada en la región de corte, que es cuando el transistor se comporta como un circuito abierto, vamos a obtener que la corriente de base, en teoría, va a ser de 0 amperes, ¿no? O sea, 0 amperes quiere decir 0 miliamperes, 0 microamperes, 0 picoamperes, etcétera. ¿Sale? Es decir, es un circuito abierto. Y por lo tanto, como es un circuito abierto, la corriente de colector también es 0, 0 amperes. Y como es un circuito abierto, digamos que todo el voltaje que está en ese circuito alimentando, digamos que hay una continuidad de conexiones hasta que llega al transistor, hasta las terminales colector-emisor, entonces ahí se abriría el voltaje, más bien se abriría el circuito. Y como ahí se abriría el circuito, entonces en teoría no habría flujo de corriente y por lo tanto no habría caída de voltaje desde el punto que alimenta al colector hasta el emisor. Entonces, como no hay caídas de voltaje, pues todo el voltaje que alimenta al circuito, circuito donde está conectado el colector emisor, pues va a estar el voltaje ahí mismo, entre las terminales colector emisor. Por eso, en el corte, entonces, el voltaje de colector a emisor va a ser el mismo voltaje que alimenta al transistor. ¿Sale? Y por último, el voltaje que vamos a leer entre la base y el emisor va a estar entre los 0 volts y los 0.7 volts. Ahora, este valor de 0.7 volts es muy característico del material de silicio, del material semiconductor. Recuerden que esta magnitud también la encontrábamos en los diodos semiconductores. ¿Sale? Bien, estos parámetros son importantes porque se utilizan a la hora de analizar circuitos electrónicos con transistor o específicamente a la hora de analizar el comportamiento de un transistor dentro de un circuito. Bien, siguiente región de comportamiento, la de saturación. Bien, en esta región de saturación el transistor tiene las siguientes características. El voltaje entre el colector y el emisor va a ser un voltaje muy cercano a 0 volts. ¿Por qué? Bueno, porque ya en este punto, en esta región, el transistor se cierra y parece un conductor. Entonces, si nosotros en un conductor queremos medir voltaje, pues el conductor en teoría no ponerse el flujo de corriente, estaríamos leyendo el mismo punto entre dos distancias, ¿no? Entre dos distancias del conductor. Bueno, pues aquí pasaría lo mismo. Por eso es que el voltaje colector y emisor estaría cercano a los 0 volts. Ahora, cuando ya está saturado el transistor, es decir, que ahora sí ya permite un flujo de corriente que va del colector al emisor y también de la base al emisor, entonces ya el voltaje entre la base y el emisor
ya no va a estar en el rango de menor o igual a 0 volts, perdón, mayor o igual a 0 volts y menor o igual a 0.7 volts, sino que aquí va a ser mayor a 0.7 volts, sin crecer descontroladamente, aumenta muy poco el voltaje en base emisor, pero en este caso en la saturación, ya el voltaje base emisor, una característica es que es mayor a 0.7 volts. Puede ser igual, puede ser 0.7 volts o 0.71, ¿no? El chiste es que es un poco mayor de 0.7 volts o igual, pero lo que sí no puede suceder es que sea menor. Ahora, esto considerando que el material del transistor pues es silicio, ¿no? Y esto es en teoría, ¿no? Esos son valores de referencia. Ya si el transistor es de unión bipolar y tiene algunos materiales pues más modernos, desarrollados recientemente, pues este voltaje puede ser distinto y habría que consultarlo en la hoja de datos técnicos. Sin embargo, pues bueno, en virtud de aprender el comportamiento y analizar estos dispositivos, vamos a considerar estos parámetros, ¿de acuerdo? Estos valores por defecto de voltaje, ya sea voltaje base emisor, que se deben a la naturaleza del semiconductor de silicio, ¿de acuerdo? Esto sí hay que tenerlo presente, ¿eh? Estos voltajes, estos valores lo estamos considerando que el transistor está fabricado con silicio. Bien, saturación. En este caso, bueno, la corriente de colector tiene una magnitud tal que es menor que el producto de una ganancia beta, que esa ganancia beta nos indica cuánto amplifica la corriente de base el transistor para obtenerla en el colector. En este caso, la corriente de colector va a ser menor a la amplificación que puede hacer el transistor en la región activa de la corriente de base. ¿Sale? Esto es en la saturación. Bueno, entonces aquí ya vimos dos regiones. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es la región activa, que es la región donde amplifica la corriente, ¿no? Donde la corriente que entra en la base la amplifica en el colector. Bien, entonces, en esta región entonces se cumple lo siguiente. Ahora la corriente de colector es igual a la ganancia del transistor beta por la corriente de base. Entonces aquí ya vemos las diferencias de la corriente en las tres regiones. En corriente de colector 0 amperes y por lo tanto de la de emisor también 0 amperes. En la saturación, la corriente de colector es menor que lo que se obtiene al multiplicar la ganancia del transistor por la corriente de base. Ahora, esta ganancia de transistor también es un parámetro del transistor que hay que consultar en la hoja de datos técnicos. Y en la región activa, la corriente de colector es igual a la ganancia que proporciona el transistor en la región activa multiplicada por la corriente de base. Y el voltaje base emisor ronda los 0.7 volts. Podrían ser 0.65, 0.71, 72, etcétera, ¿no? Estaría en esa frontera ahí, no viajando, sino que va a estar cerca, ¿no? Porque viajando pues, como si fuese variable, no es variable. Una vez que se pone a funcionar en su región activa y ya se asegura uno que va a estar en esa región, va a estar cercano ese voltaje, el voltaje base emisor, a los 0.7 volts, nuevamente porque el transistor pues se considera que es de silicio. Y ahora sí, otra diferencia que destaca a la región activa de las otras dos es el voltaje entre el colector y el emisor, que va a ser mayor que los 0 volts y menor que el voltaje que alimenta el circuito. ¿Sale? Vean cómo en la región de corte el voltaje entre el colector y el emisor va a ser el mismo que alimenta el circuito. Y en la saturación es cercano a 0 volts porque el transistor se comporta como un conductor, bueno, cercano a un conductor, ¿no? Pero en la activa viaja entre los 0 y el voltaje de alimentación, y esto lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Vemos que la región que no está sombreada con esas franjas o rectángulos grises es la región activa, y vemos que donde la franja que delimita la zona de saturación está de 0 a un valor mayor a 0, ¿no? Entonces aquí está, digamos que el menor valor de voltaje de la región activa, que es mayor que 0. Y ya de aquí pues podemos irnos hasta el voltaje que alimenta el circuito, pero bueno, si nos vamos hasta allá estaríamos llegando a la región de corte, ¿no? Entonces por eso es que el voltaje entre colector y emisor puede viajar a un valor mayor de 0 y menor que el voltaje de colector emisor. Es decir, por ejemplo, si el voltaje que alimentara el circuito fuese, por decirlo, 15 volts, ¿no? Digamos aquí, 15 volts, bueno, el voltaje colector emisor podría ir en mayor de 0 y menor que 15. Y estaríamos en esta zona, ¿no? En alguna de estos, si supongamos alimentamos a 5 volts al circuito y inyectamos 30 miliamperes en la base, bueno, al estar en la región activa, tendríamos una corriente de colector superior a los 3 miliamperes, ¿no? Entonces
Inyectamos 30 microamperes y obtenemos poco más de 3 miliamperes. Ahora, la magnitud el factor de multiplicación o la ganancia, pues es el factor beta. Y les repito, ese dato lo indica la hoja de datos técnicos del transistor. Pues bien, vamos a dejar el video hasta aquí para evitar que se haga más extenso de lo que ya está ahorita, ¿no? Que ya casi llegamos a la media hora. Y bueno, chicos, pues nada, los invito a que si tienen dudas aquí con esta presentación, favor de anotarlas para poderlas tratar en clase. Y si encuentran información que pueda enriquecer esto que les acabo de exponer, pues también va a ser bienvenida, ¿no? Y pues nada, entonces por el momento me despido y pues ya me escucharán en el siguiente video. Hasta luego.